Tengan buenas tardes. Nuevamente nos reunimos en nuestro salón de clases para continuar con el estudio de la gran obra del maestro Samael Aun Reuel en el libro de la Gran Rebelión. Y es que cada uno de nosotros y la humanidad entera necesita de esa gran rebelión para poder trascender el programa mecánico de la existencia aquí en el planeta Tierra. Ahora vamos a estudiar este tema de la memoria-trabajo relacionado también con el funcionamiento de las tres mentes, como lo define el venerable maestro Samael en esa obra. Para entrar en contexto, me gustaría que revisáramos un poco como las causas que hay de esta vida mecánica en el planeta Tierra. Y es que, de acuerdo al Génesis de los libros sagrados, es obvio que la vida del planeta se desarrollaba en su primer momento fuera de la región física o de los sentidos. La expulsión del Edén es precisamente el evento antropológico que está relacionado con el descenso de nuestro o de la humanidad terrestre de la cuarta coordenada a la región tridimensional del planeta Tierra, en donde comienza definitivamente un distinto tipo de vida, una forma distinta de existencia, más bien de una existencia ilusoria dentro del tiempo, dentro del espacio, y procesándose en base a fantasías fuera de la realidad. Dice el Génesis: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Les quiero también comentar que el árbol de la vida es el que representa los diferentes niveles del ser de aquí hacia arriba y que está relacionado con las iniciaciones, las grandes iniciaciones. Por eso no cualquiera penetra en ese camino y come del fruto del árbol de la vida, sino aquellos que definitivamente están preparados, aquellos que entran por el camino de la gran rebelión. Y dice el maestro que la vida en sus procesos de descenso, ¿no?, nos deja hasta ahí en la rueda del destino. La vida nos deja hasta el estado de humanoide, que es el que tenemos aquí en la tercera dimensión, en la vida dentro de la región de los sentidos. Es pues esta región de los sentidos la que atrapa a la humanidad entera, una región sensorial. Estos 5 sentidos están instalados en nuestro cuerpo físico, que no es más que un instrumento para manifestarse en esta región de vida del planeta Tierra, y donde la humanidad está atrapada, tomando como única realidad lo que puede percibir a través de sus 5 sentidos. Pero la percepción sensorial del cuerpo es apenas digamos, un porcentaje mínimo de lo que es la realidad, de lo que es la gran realidad de la existencia humana. Así que vivimos atrapados en el mundo de los sentidos, vivimos dentro de esa pequeña esfera de vida, tomando como realidad la información sensorial. No es la realidad. De hecho, con la caída del Edén, nuestra conciencia queda encerrada en en 2 grandes fases de la mente. Mente sensorial, la mente intermedia. La mente sensorial es la que nosotros ocupamos para existir aquí en el mundo, con la cual escuchamos esos ruidos, escuchamos todo
nos movemos, hablamos, vamos a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Dónde desarrollamos nuestra vida? La mente intermedia es la mente con la cual creemos en algo aunque no nos conste, en las creencias religiosas, etcétera. Y en el fondo mismo de la mente, entonces, hay una base profunda donde se guarda entonces los datos que operan en base a las percepciones divinas del ser. En la mente interior, en la cual solo se puede existir y se puede abrir entonces con la conciencia superlativa del ser. De hecho, dice el venerable, desafortunadamente la gente se hayan atrapado en la mente sensorial y toman como realidad la proyección resultante del mecanismo sensorial y el cerebro. Y así es como existe la vida nuestra. Por eso es que da risa cuando hay quien le dice, demostrame dónde está Dios, y lo quiere ver con los sentidos. Pero estos sentidos físicos no son para ver el ultra de las cosas, no son para ver lo divinal. Son para vivir el sueño de la conciencia, son para vivir en un mundo de ilusión y fantasía, como es este del planeta Tierra en esta dimensión. Para tener otro contexto histórico interesante, los sabios hindúes, riquísimos, crearon una historia para explicar más o menos esta región de vida. Y dice la historia que, dicen los hindúes, que existe una vieja historia de la India, que nos habla de la soledad de Dios, de Brahma. Estaba solo, Dios dice, y no existía nada más que Brahma. Brahma decidió jugar un juego, pero no tenía nadie con quien jugar. De modo que creó a una hermosa diosa, esa es la famosa diosa Maya, con el único propósito de tener compañía, dice la historia. Ella le dijo, de acuerdo, juguemos un juego más maravilloso, pero tú harás lo que yo te diga. Brahma aceptó y siguiendo las instrucciones de Maya creó todo el universo. Creó el sol y las estrellas, la luna y los planetas, después la vida en la tierra, los animales, los océanos, la atmósfera, todo, dice la historia hindú. Continúa y dice, Maya le dijo, qué bello es este mundo de ilusión que has creado. Ahora quiero que crees un tipo de animal que sea tan inteligente y goce de tal conciencia que esté capacitado para apreciar tu creación. Finalmente Brahma creó a los seres humanos y una vez que acabó con la creación le preguntó a Maya cuándo iba a empezar el juego. Vean la didáctica esotérica de los sabios hindúes. La diosa Maya cortó a Brahma en miles de pedacitos diminutos, puso un trocito en el interior de cada ser humano y dijo, ahora empieza el juego. Voy a hacer que olvides quién eres y tendrás que encontrarte a ti mismo. Maya creó el sueño y hoy Brahma todavía se está intentando recordar quién es. Dice la historia. Brahma está ahí en tu interior y Maya te impide que recuerdes quién eres. Y esta es la historia del sueño de la conciencia. Nosotros llevamos fracción del ser dentro de nosotros mismos, pero no sabemos cómo se llama. Pero sabemos que llevamos un alma porque así nos han dicho, al menos decimos te quiero con el alma y el corazón. Sabemos que llevamos algo así. Pero esa alma tiene un origen y tiene un nombre. Y todo el aspecto, dijéramos, de nuestra psicología interior, de psicología particular, está relacionado con los movimientos del alma. Pero no lo vemos. Y la percepción es muy, pero muy vaga de lo que son esos valores del alma. Nosotros nos procesamos en los valores, entonces, de el yo, del ego, que son los que se manifiestan en la vida como nuestra existencia en este planeta Tierra. Necesitamos definitivamente hacer algo. Debe ocurrir algo dentro de esta gran rebelión y es lograr un estado de conciencia tal
que nos permita recordar quiénes somos, nuestro origen, de dónde venimos y por qué estamos en este mundo, qué estamos haciendo en este mundo. Y ese es un estado superior de la conciencia. Entonces logra definitivamente cuando hemos logrado controlar la mente, que en este momento la mente se convierte, con la caída del Edén, se convierte en una cárcel para la conciencia. ¿Dónde encerraron la conciencia? ¿Dónde quedó encerrada la conciencia con la caída del Edén? En la mente. Y quedó. Y bien vale la pena recordar esta historia de los sabios griegos, que es similar. ¿Y en a dónde escondemos la sabiduría? Y si la escondemos en el mar, la van a encontrar, etcétera, etcétera. La encontramos en el aire, la van a encontrar. Entonces, al final, los dioses del Olimpo, en plena reunión, decidieron esconderla dentro de sí mismo, dentro de cada persona. Ahí no la van a buscar. Ahí les va a costar mucho encontrar. De hecho, entonces toda la sabiduría y todos los poderes y toda la luz del ser está dentro de nosotros mismos, pero ahí no la buscamos. Una historia similar a la de la diosa Maya. Pero así está programada la humanidad, así estamos programados nosotros para vivir en ese estado de conciencia. Tomamos la ilusión o falso como realidad. Y nosotros entonces le damos prioridad a lo relativo y no a lo absoluto que está en nuestro ser. Entonces la conciencia queda atrapada dentro de la mente y necesitamos aprender las técnicas necesarias para poder liberar la conciencia ahí y empecemos a recibir datos que vienen de la mente interior, de las partes superiores del ser. Y cuando te despiertas del sueño, te conviertes de nuevo en Brahma, el creador, ¿va? El estado de recuerdo de sí nos permite reconocer la ilusión y percibir la naturaleza divinal del alma. ¿Qué necesitamos hacer? Recordarnos a sí mismos, recordar el origen. ¿Quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestra madre? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Nosotros vamos como un niño perdido que padece de amnesia porque lo encuentra alguien y le dice, ¿y cómo se llama mi hijo? No sé. Porque, ¿cómo se llama su alma? ¿Sabemos cómo se llama el alma? No sabemos. ¿Y cómo se llama su papá? No sé. ¿Y su mamá? Tampoco. ¿Y tiene familia? No sé. ¿Y de dónde viene? Tampoco. No sabe nada. Porque otra cosa es que le digan del cuerpo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Julio Antonio Rivera y ya nací por allá en la Unión y ya digo yo, datos del cuerpo, pero no del alma. Y ese es el problema. Necesitamos recordar quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí por orden del Padre, para dónde vamos. Pero esta condición de la mente no nos permite, es una amnesia que no nos permite, un olvido total de nuestros propios datos internos, que no nos permite recordar nada de sí mismo. Por eso es que ella necesita llegar a un tercer estado de conciencia que se llama recuerdo de sí o íntima recordación de sí mismo. Eso viene tras el silencio profundo de la mente, que luego vamos a hablar en otro. Cambiar, dice el venerable, es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. Necesario empezar a verse a sí mismo con el propósito de autoconocernos, pues en verdad el humanoide racional no se conoce a sí mismo. Y acuérdese otra vez de lo griego: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. La clave está ahí. Desafortunadamente la gente no quiere cambiar, se contenta con el estado en que vive. Pues estamos felices con lo que andamos haciendo aquí, en el mundo de los sueños, en el mundo de la fantasía, no conocemos la verdad.
ni nos acordamos de quiénes somos, no tenemos datos de nosotros. Es claro que nadie intentaría autoobservarse si no encontrara antes un motivo fundamental para cual observar. Pero si yo me conozco a sí mismo, si logro conocerme a mí mismo, entonces voy abriendo las posibilidades de regresar al lugar de donde vine. Y conocer entonces mi propio origen, conocer la familia, como en el libro Epistisofía dicen los maestros, la familia de invisibles, mi familia de invisibles. Es bien interesante, porque aquí, de hecho, los datos que tenemos nosotros en base a la herencia genética son procesos kármicos que nos unen en grupos llamados familias, llamadas naciones, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos explorar, internarnos en nosotros mismos para conocer entonces ese mundo interior. Necesitamos desarrollar un sentido especial, que es el que se llama el sentido de la autoobservación. ¿Y con qué objeto? Con el objeto de conocerme a sí mismo, conocerme a mí mismo, de autoexplorarme, de autodescubrirme, de autoconocerme. Indubitablemente, cuando alguien comienza a observarse, es señal inequívoca de que ha aceptado la tremenda realidad de su propia psicología. Cada uno de nosotros vive su vida particular psicológicamente hablando. Entonces nosotros debemos aprender a relacionarnos con sí mismos. Pero esta es una relación psíquica, no física. Usted baña el cuerpo físico y lo arregla, porque tiene que ir a trabajar y tiene que moverse con su mente sensorial. Pero psíquicamente debe observar la fuente de sus propias acciones, la fuente de sus propias reacciones. Y eso no se ve con los sentidos físicos, se ve con el sentido de la autoobservación. Es el venerable que obviamente quien inicia la autoobservación se convierte en un sujeto muy diferente a los demás. De hecho, indica la posibilidad de un cambio. Ahí radica la posibilidad de un cambio verdadero. Cambiar es algo fundamental, pero ello es imposible si no se inicia la autoobservación psicológica. Imposible. ¿Cómo desarrollamos ese sentido? Hay que saber entonces dirigir la atención hacia nuestro mundo interno, hacia nuestro mundo, hasta hacia nuestra psicología particular. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué es lo que más pienso? Ahí en la psicología, en su mundo psicológico, ahí se odia, se ama, se maltrata, se trata con... Ahí se da todo, es el origen de todo. Se tiene miedo, se siente cariño, se siente odio, ahí está todo en nuestro interior. Pero hay que saberlo observar y observarlo detenidamente. Bien vale la pena, entonces, a través de la diapositiva, hacerse una idea de lo que son estas tres mentes, estas tres partes. La más numerosa, donde encontramos la humanidad más grande de nuestra propia humanidad psicológica, de lo que es sí mismo, es las fuerzas anticrísticas pluralizadas de la mente sensorial, que definitivamente con lo que nosotros nos movemos en el diario vivir, eso es todo lo que nos sirve para existir, nos sirve para saber que hay que cambiarnos ropa, que hay que cambiarnos calcetines, que hay que comer, que hay que bañarse, que hay que todo eso, que hay que ir con cuidado en la calle, que hay que ver si no viene un vehículo para que no lo vaya a atropellar. Todo eso es la mente sensorial. Para existir en este mundo de la fantasía, en esta gran relatividad de lo Einstein. Más adentro están los yoes que creen, aquellos que creen que ya están salvos, que ya no necesitan más porque ya son buenas personas, que ya son cristificados, etcétera. Creen. Pero una cosa es creer y una cosa es ser de verdad.
Entonces ahí están los fariseos. La mente sensorial están los saduceos, la levadura de los saduceos. Y en la mente intermedia están los fariseos, ya los sotanudos, los que se ponen gorritos. Que creen entonces que van bien y que creen que están cerquita de Dios, pero creen, pero en el fondo de nuestra mente, en el fondo enterrada, encerrada como un tesoro, está la mente interior. Y ahí entonces la mente interior es el vehículo de manifestación de la conciencia superlativa del ser. Cuando se abre la mente interior, entonces descubrimos quiénes somos. Entonces conocemos por experiencia directa nuestra propia condición divinal. Hacemos contacto con el íntimo, con Cristo íntimo, y este nos lleva hacia las regiones del Padre para experimentar la libertad absoluta. Por eso decía el Maestro Jesús, primero, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y quien conoce la verdad, de conocer la verdad Dios hará libre. Porque Él representa al Cristo íntimo. Es la verdad, lo real. Es quien se une al Cristo íntimo. Cuando abre la mente interior, la conciencia se escapa y se une al Cristo íntimo, que es la verdad. Y el Hijo puede llevar la conciencia hacia la región del Padre y experimentar eso que es verdad y que es libertad. Pero es necesario observar, conocer, comprender el movimiento ilusorio. Es la razón de la meditación, de la práctica de meditación. Detener el movimiento kármico de todas esas esferas, de la mente sensorial y de la mente intermedia, para poder penetrar a la región de la conciencia, en el fondo mismo de la mente. La esencia despierta posee en sí misma bellísimas facultades. Lo que necesitamos es desarrollar la esencia, y uno no podría desarrollarla a menos que trabaje sobre sí mismo, intensamente sobre sí. El campo de acción aquí es trabajar sobre sí mismo, es ver cómo uno es, verse a uno no como uno cree, sino tal como es. Y eso es observando en el fondo mismo las causas de su procedimiento, de cómo entonces uno se comporta. Y eso es muy diferente a creer que uno es tal cosa. Esto es en base a la experimentación directa. Por eso la mente del humanoide, como llama el maestro Samael, en sí es el ego. Pero al destruir el ego queda la sustancia mental con la que se puede fabricar el cuerpo mental, habla él. El yo psicológico es el que se manifiesta a través de nuestra mente, ya de la mente sensorial, ya de la mente intermedia. Cada defecto psicológico obviamente mantiene atrapada una parte de nuestra conciencia. Lo importante es liberar la conciencia de la mente, y siendo libres de ella hay que aprender a desenvolvernos en el mundo del espíritu puro sin la mente. Ese es el asunto. Esto es lo que hablan entonces los budistas cuando logran la iluminación, cuando logran abrir el calabozo de la mente para que la conciencia se escape y pueda percibir la luz del ser en su totalidad. Esto es bien interesante porque también en otras clases lo hemos tocado. El yo es tinieblas en nosotros mismos. Las tinieblas internas nosotros están en nuestra psicología. Los defectos psicológicos son tenebrosos, son tinieblas. Pero hay una cosa importante. La luz de la conciencia está dentro de cada uno de los defectos. Por eso es que las tinieblas y la luz coexisten. Pero ¿cuál es el juego de Brahma entonces para encontrarse a sí mismo y para recordarse a sí mismo? Él debe descubrirse en esa condición. Debe descubrirse y destruir el depósito donde está encerrada la luz, su propia luz o su pedacito de luz. Cuando el yo es eliminado, cuando un yo es totalmente, dijéramos,
desintegrado. Libera lo que lleva dentro. Y lo que lleva dentro un yo, por más tenebroso y más diabólico y satánico que sea, lo que lleva dentro es luz de la conciencia. Y de allí la necesidad de morir en sí mismo. De ahí la necesidad de conocernos a sí mismo. Porque quien se conoce a sí mismo destruye al ego. Quien se conoce a fondo a sí mismo corrige sus defectos. Y cuando entonces desintegra y separa radicalmente de la psiquis estos defectos, entonces al desintegrarse lo que libera es luz. Y así es como viene el proceso de iluminación interior, en un proceso en el cual las tinieblas retroceden y la luz avanza. Ese es el trabajo sobre sí. Lo importante es conocer que en nuestra psicología, en nuestra mente sensorial se encuentra, como lo dice el maestro Samael, los infiernos atómicos nuestros. De ahí la causa del dolor y el sufrimiento, por eso las 4 nobles verdades del Buda. Y la primera gran noble verdad, la naturaleza de este mundo es dolor y sufrimiento. Y segunda noble verdad es que definitivamente el dolor y sufrimiento tienen una causa y es el apego a las cosas de este mundo. Ustedes no ven a un santo, a Jesús de Nazaret, que era terrateniente y que tenía grandes universidades para educar. Ustedes no ven a ninguno de los grandes maestros con propiedades y dejar un gran testamento de herencia. No. Se liberan del mundo. Saben que es ilusión, saben que es fantasía. Ninguno de los maestros que se han levantado del lodo de la tierra es poseedor de grandes riquezas de esto. Porque conocen que es fantasía. Se liberan de esto. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo. Este mundo es una proyección ilusoria que definitivamente no tiene. Es un mundo el mundo famoso de Maya, la ilusión. Los dramas, comedias y tragedias de la vida común son manifestaciones de los diferentes yoes. Las tinieblas internas son formas mentales que más o menos se cristalizan cuando poseen el cuerpo y la personalidad. Estos yoes diferentes que no son físicos sino psíquicos, que son tetradimensionales porque no son tridimensionales, se más o menos cristalizan cuando poseen el cuerpo, cuando poseen la mente, el corazón y el movimiento. Entonces nosotros somos presa total de determinado yo, por ejemplo el de la ira, y poseídos por la ira somos capaces de golpear, de matar, de asesinar, de ofender terriblemente, poseído. Luego ese yo es desplazado por otro y definitivamente viene el arrepentimiento y dice, mira, perdóname porque ya el otro en el hospital o muerto. ¿Ven cómo funciona? Cómo más o menos se cristaliza el ego. Y así es como funciona en nosotros en este mundo. Por eso es que hay que observarlo. Si lo logro observar antes de proceder, si se da cuenta que está poseído por una fuerza invisible para los sentidos físicos, pero real, entonces lo detiene. Puede entonces corregir su acción, puede modificar las circunstancias del evento y no caer en el error. Pero se necesita trabajo sobre sí mismo, porque lo va a ver dentro de sí mismo. Así pues el reino de Maya, que no es más que el funcionalismo de lo que es un mundo anticrístico. Esta fuerza del anticristo, que ya lo vimos en un tema anterior, radica en el fondo de cada persona y se expresa en forma múltiple. Y se expresa así como les estoy explicando. Ya le voy a decir una mentira. Le voy a decir esto, ya me va a creer, ya va a ver que este es el anticristo. Y entonces se anticipa las cosas y busca como evasivas, se engaña a sí mismo, etcétera, etcétera. El mundo en que vivimos adquiere realidad entonces por medio de las impresiones que son impresiones auditivas, de luz, de gustativas, que todas tienen una característica definitivamente
propia de los sentidos físicos. Y así es como funciona Maya, la ilusión. Así es como proyecta definitivamente, ¿no?, todas nuestras acciones, nuestros eventos de la vida común y corriente. Así se procesa a través de... Nosotros no somos más que un proyector. Nuestra vida está pregrabada y en nuestro interior psicológico, obviamente, que hay un centro de operaciones que dirige, obviamente, el proceso de la proyección de las imágenes que nosotros estamos viviendo de momento en momento. Cada uno tiene su película. Cada uno viene pregrabado. ¿Cuándo comienza su película? ¿Cuándo comienza uno? Bueno, mire, cuando sale del vientre de la mamá. Y uno entonces lo levantan, si tiene suerte que sea un médico, si no, quien lo haya recibido en este mundo físico. Y cuando hace la primera gran inhalación, el niño, y pega el gran grito. Dice, lloró, ahí se oye el llanto de un bebé que ya nació, dice la gente. Sí, ahí comienza su película. Ahí le dieron play a la película particular de este niño. ¿Cuándo termina? Cuando da la última exhalación. No voy a decir 80 años después, porque a veces la da como a los 3 meses o a los 2 meses, a los años. No hay tiempo para eso. Pero cuando da la última exhalación, entonces aparece ahí en inglés END, en el fin. Así se procesa la vida. Así está la película de nuestra propia existencia. Hay quienes entonces duran 85, 90, otros llegan a 50, otros... No hay tiempo. Cada quien con su película. Comienza cuando nace y termina cuando fallece. Y entonces está esa proyección. Hay un proyector adentro que se llama el yo psicológico. Que está entonces monitoreando y ya pasando, dijéramos, a la proyección de todos los eventos. Esos eventos son muy particulares de cada uno, ¿no? Ahorita, en este momento, los que estamos reunidos en esta sala, esta proyección coincide aquí en esta sala. Pero millones allá afuera andan cada uno en sus cosas. Y cuando de aquí nos despedimos, pues cada quien sigue proyectando sus propias imágenes, sus propias impresiones. Así se procesa la vida. Es como nosotros funcionamos. Tarea entonces de nosotros es estudiar y comprender este mecanismo, este proceso de proyección ilusorio. Entonces vamos entonces a ir comprendiendo los procesos vitales de la existencia. Continuamos, dice, la mente convertida en un proyector operado por el yo psicológico procesan cada escena de la vida, cada imagen, cada circunstancia. La mente es un depósito de todas esas formas mentales, de todas estas proyecciones. Entonces, ya vamos comprendiendo esto. Y para reafirmar este proceso de las 3 famosas mentes, entonces tenemos una que es la más grosera, que es el materialismo, ¿no? No estoy hablando de materialismo al estilo marxista, ¿no? El materialismo es porque nosotros definitivamente le damos la espalda a lo espiritual por los trabajos materiales. Entonces, ¿y quién me va a dar de comer? No voy. Entonces ahí la tendencia materialista, ¿verdad? Todos somos así. Y ahí es donde se procesa la levadura de los saduceos. Y los que vamos a misa el domingo, creemos, ¿no? Y ahí está la levadura de los fariseos. Al fondo, en el fondo de la mente, está la mente interior, están los átomos de nuestro Señor el Cristo. En todos los seres humanos se halla el sentido de la autoobservación psicológica en estado latente, más se desarrolla en forma graduativa a medida que vayamos usándolo poco a poco. Así es como eso va funcionando. Tal sentido nos permite percibir directamente y no mediante simples asociaciones intelectuales
los diversos yoes que viven dentro de nuestras psique. Cuando logramos entonces poner atención a eso que hay en nuestro interior psicológico. La raíz del dolor y sufrimiento está ahí, en la mente sensorial y en la mente intermedia. Porque miren, cuando uno cree una cosa y después sale que no es así, sufre. Entonces no solo es la cuestión material, es también parte de las creencias. Hay desilusiones en ese sentido y hay sufrimiento. Y es precisamente el mecanismo de la diosa maya, el juego que crearon. Dios está escondido en cada uno de nosotros, está aquí. Y nosotros debemos hacer el trabajo sobre sí mismos para primero encontrarnos con el Señor. ¿Dónde? Aquí dentro de nosotros mismos. Y luego experimentar las verdaderas impresiones de luz y de libertad. Pero el velo de Maya, que es la ilusión de las creaciones de nuestros pensamientos, que estructuran cosas y eventos que forman realidades, entre comillas, en nuestra naturaleza humana, son conceptos creados por nuestras mentes empeñadas en medir y categorizar y separar. Maya es una voz sánscrita y se interpreta como el velo de la ilusión, que no le permite ver a la verdadera realidad. Es el velo de las limitaciones que nos impide conocer la verdad de lo que realmente somos, de dónde realmente venimos, de lo que nosotros en realidad tenemos en nuestro interior. Eso es bien, pero bien, muy difícil, porque es tan complejo siquiera tener la idea de lo que es esto. Por eso dice el maestro, hablamos de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es lo real. Pero si nos vamos un poco más a fondo, vemos que lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, en cada momento, son impresiones pregrabadas de nuestra propia existencia. Esto es lo revolucionario de la doctrina y del trabajo sobre sí mismo. Si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, el mundo físico no es tan externo como creemos. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant, lo exterior es lo interior. Y eso hemos visto también otras clases que ya han sido grabadas y están en nuestro canal. Les invito pues a verlos para recordar entonces los detalles. ¿Qué es la vida en sí? Es la proyección ilusoria, el funcionalismo de la mente sensual y la mente intermedia. Es una proyección cuyas escenas están grabadas en la mente. El subconsciente es una pantalla sobre la cual la película interna de nuestra vida es proyectada internamente y de lo de adentro sale entonces la proyección externa. Nosotros vivimos en una gran pantalla, un escenario externo en donde nosotros nos proyectamos. Entonces toda la parte interior se proyecta hacia afuera en el escenario viviente de la vida exterior. Es donde nosotros existimos. Proyectamos nuestras fantasías y nuestras ilusiones. Pero sin hacer verdaderamente contacto con lo real. Tomando entonces el mundo de las proyecciones, estas proyecciones, como lo real. Y viendo el jueguito de Maya, sin encontrar nuestra propia identidad y nuestros propios datos particulares. Después, en esa vida, es el movimiento kármico. En ese movimiento que comienza desde que nacemos hasta que fallecemos. Ahora bien, para la razón subjetiva, para el intelecto, que es donde nos sirve el intelecto, dijéramos, en la razón subjetiva, nos sirve para vivir y para desarrollar nuestro propio programa vital, nuestra vida en sí. El intelecto es un instrumento muy eficiente para la investigación y para poder ganarnos la vida de una manera diferente. Pero no lo es para las cosas del espíritu, para el conocimiento interno.
No lo es para, por ejemplo, para la vivencia gnóstica. No lo es, porque para eso se necesita definitivamente otro mecanismo. Para experimentar las realidades cósmicas es necesario desembotellar la esencia a través de la meditación, sacar la conciencia de esa jaula de los conceptos intelectivos y razonativos y ver entonces el mundo fuera de la relatividad de Einstein, fuera de eso, sino más bien desde otro enfoque en la gran realidad. Hay que conocer la verdad para experimentar entonces lo que es eso, la vida en sí. Hay que abrir la mente interior, no quedarse en la levadura de los fariseos ni en los saduceos, sino ir a las energías del Cristo, quedarse con el Cristo en nuestra mente interior. Entonces esta mente es el vehículo de la conciencia. Conforme la conciencia va despertando, la mente interior va desarrollándose en sus procesos analíticos objetivos. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. La conciencia impulsada por el fuego sagrado puede explorar y conocer las diferentes regiones del subconsciente. Y aprender a pensar psicológicamente es un estado de conciencia superior en el cual la conciencia ya está libre de la mente. Y toda la vivencia directa de la conciencia, más allá de lo que es la mente, de las emociones y de los movimientos, más allá del cuerpo, de este cuerpo, más allá de la región tridimensional, ahí comienza el pensar psicológico, esa experiencia, esa vivencia en el sentido espacial de la conciencia. Es lo que se le llama, dijéramos, las experiencias directas de la conciencia libre, es el pensar psicológico. Y eso pues reafirma y es sumamente necesario alcanzar el estado o a poner en actividad el sentido de la autoobservación. Porque esta es cuestión de extra percepciones sensoriales, más allá de lo sensorial. Es una percepción consciente, una percepción directa del alma, muy íntima. Debemos estudiarnos en el terreno de la parapsicología, pero particularmente dentro de nosotros. Tenemos un mundo de grandes misterios dentro de nosotros mismos. Hay que aprender a explorar y a conocer. Quienes niegan la realidad de las extrapercepciones sensoriales son ignorantes en un 100%, dice el venerable, bribones del intelecto embotellado en la mente sensual. Y lo reafirma el maestro. ¿Por qué? Viven en un estado permanente de olvido de sí mismo. Esto de no recordarse a sí mismo, a su real ser interior profundo, es realmente la causa causora de toda la ignorancia humana. La íntima recordación de sí mismo es algo más que analizarse a sí mismo. Es un estado nuevo, que solo se conoce a través de la experiencia directa con la conciencia fuera del calabozo de la mente. Fuera del calabozo de la mente. Sin embargo, el sentido de la autoobservación psicológica es algo más profundo, va mucho más allá de los simples enunciados parapsicológicos. Nos permite la autoobservación íntima y la plena verificación del terreno del tremendo realismo subjetivo de nuestros diversos agregados, y conoce entonces por experiencia directa la diferencia entre lo que es temporal y lo atemporal, entre lo que es ilusorio y lo que es verdadero. Eso solo es posible con la conciencia plenamente libre. Así, el ordenamiento sucesivo de las diversas partes del trabajo relacionado con el tema tan grave de la eliminación de agregados psíquicos nos permite inferir una memoria-trabajo muy interesante y hasta muy útil en cuestión de desarrollo interior. Pero la memoria-trabajo son los datos acumulados por la conciencia misma en su propio proceso interior. No es un dato de suposiciones o de un puro análisis intelectual, sino de vivencia misma de la conciencia en el proceso del autoconocimiento y de la
corrección de sus defectos. Solo el ser tiene poder para establecer el orden en nuestra psique. El ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. El ser dentro de nosotros es esa alma que llevamos ahí. La conciencia misma, que es parte de nuestro propio ser interior. Los hechos nos van demostrando que el ordenamiento psicológico en el trabajo de la eliminación de defectos es establecido por nuestro propio ser interior. Y eso, esa secuencia del trabajo, ese orden y el trabajo íntimo que se va realizando es lo que se conoce como memoria-trabajo. Ese ordenamiento en el trabajo, observación, de enjuiciamiento y eliminación de nuestros agregados psíquicos va siendo evidenciado por el sentido juicioso de la autoobservación psicológica. La memoria-trabajo se inscribe siempre a base de sucesivos eventos psicológicos registrados por el Centro de Autoobservación Psicológica. Ven ustedes que insiste, porque esa es la clave para descubrirse a sí mismo y para despertar la conciencia. Y los griegos hicieron tan enunciado tan maravilloso que termina con eso: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Eso es, despertarás conciencia plenamente. Así pues, que existe en nuestra psiquis elementos indeseables que ni remotamente nosotros sospechamos, que se van a descubrir solamente si se observa detenidamente. Visto el realismo de los defectos psicológicos, el aspirante desea cambiar. No quiere continuar en el estado en que vive, con tanta gente metida dentro de su psiquis, y entonces inicia el proceso de su propia gran rebelión. Esto es una psicología revolucionaria, que es lo que la gran obra del maestro Samael entonces desarrolla y tiene como instrumento básico el sentido de la autoobservación psicológica. Si uno en verdad, muy sinceramente, comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos, observador y observador. Y hay un elemento importante: empieza a conocerse a sí mismo. Y cuando uno comienza a conocerse a sí mismo, entonces se enfrenta a la cruda realidad de cómo es en el fondo. Cuando va descubriendo entre sí mismo cómo es, entonces surge la comprensión hacia los demás. Y esa comprensión hacia los demás lo va convirtiendo en una criatura totalmente diferente. Porque ya no critica ni juzga al otro. Porque se da cuenta de que lo que está haciendo aquel, también lo lleva uno dentro. Y eso hace la gran transformación íntima de cada persona, de aquel que se pone a trabajar sobre sí mismo. Por eso insiste el maestro Samael: es urgente autoobservarse con el propósito de conocer claramente los fundamentos sobre los que descansamos. Cuando uno descubre aquello que más le ofende en un instante dado, entonces descubre las bases sobre las cuales descansa psicológicamente. Es obvio, te va a conocer. Y va activando entre sí mismo un sentido espacial, un sentido de la conciencia. Que este sentido espacial es el funcionalismo normal de la conciencia despierta. Todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, tocar, oler y palpar todo lo que ocurre en los 49 departamentos del subconsciente, lo que antiguamente se le llama Yaldabaoth. Eso definitivamente, todo hombre despierto de verdad puede ver, oír, oler, tocar y palpar todas las cosas de los mundos superiores. Por eso es que se conoce a sí mismo, conoce al universo y a Dios es mismo. Todo cuanto existe. Por supuesto que hay que luchar para libertarnos del vano intelectualismo. Es necesario cultivar por medio de la meditación profunda las facultades superiores latentes de nuestro sistema glandular, aquí en nuestro interior. Eso es la enseñanza básica del maestro Samael de forma práctica. Con la iniciación de la era de Acuario surge una revolución total contra el intelectualismo subjetivo y contra los afanes insaciables de posesión de riquezas materiales en este mundo. El que va comprendiendo definitivamente cómo funciona esto, entonces se va liberando de las ansias esas. Ya no sufre porque lo poco que tiene lo disfruta. Y no sufre porque los demás tengan bastante.
Y no sufre porque no puede conseguir muchas más cosas, porque comprende entonces esa relación. Y más vale entonces despertar un ápice de conciencia que tener una gran propiedad en este mundo que no tiene futuro para nada. Yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, ahorita que estamos reunidos acá, posiblemente dentro de poco ya no podamos ni reunirnos. ¿Ya? La conflagración nuclear es una amenaza latente de instante en instante y ahorita están las fuerzas tenebrosas para poder destruir esta humanidad. Es una cruda realidad de los hechos, es espantoso decirlo, da pena y con voz a decirlo, pero esa es la amenaza que tenemos encima. Nosotros dormidos y fascinados por las cosas de este mundo, ni siquiera nos damos cuenta, ni nos interesa. Allá buscamos el TikTok, y allá no sé qué, y allá que para pasar entretenidos viendo tonteras, cuando las amenazas reales de extinción como humanidad están latentes de instante. Por eso es necesario que pongamos nosotros con más seriedad un esfuerzo para ir comprendiendo los mecanismos. Vivimos tiempos extras, vivimos momentos prestados, dijéramos, por la gran misericordia divina. Pero las fuerzas tenebrosas del mundo entero se encaminan a la extinción de esta civilización tal como la... Pronto. Es cuestión de minutos, de días, qué sé yo. Pero la amenaza está ahí. Y este pueblo gnóstico debe estar preparado siempre para cualquier condición. Así que bueno, los invito pues a seguir adelante, que continuemos en estos estudios y obviamente a ir a la práctica de meditación que corresponde para esto. Eso es todo. Si hay alguna pregunta, por favor, trataremos de contestarse.